Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Esperemos que ustedes estén bien. Del otro lado, siguiendo la información, ya en el tramo final de la semana. Sí, si te parece, empezamos por algo que está sucediendo en este momento, porque la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se moviliza a esta hora por el centro de Montevideo ante la falta de avances y respuestas en el proceso de identificación de los restos hallados en el Batallón 14 el pasado 6 de junio. Desde el colectivo se destacó el trabajo interinstitucional para identificar los restos, pero insisten en que las Fuerzas Armadas, como responsable institucional de estos crímenes, aporten información para nuevos hallazgos y para la identificación de estos restos. Hoy fue un día de novedades vinculadas, porque además también hoy Fiscalía dispuso una detención, o la detención, mejor dicho, de un hombre por su presunta responsabilidad en las amenazas enviadas a una integrante y un colectivo de derechos humanos llamado La Casa de Óscar. Nosotros informamos acerca de este caso. Se trata, cuando hablamos de la persona que está siendo investigada, de un ex policía de 78 años que tuvo participación en las fuerzas públicas durante los años 60. El fiscal Fernando Romano tiene previsto formalizar la investigación de este caso en las próximas horas. Bien, bueno, esta es una de las noticias que desarrollaremos en esta edición. Y el resto a continuación. El Parlamento aprobó el proyecto de ley que regula el uso de la pirotecnia de estruendo, aunque la versión definitiva estableció más decibeles de tolerancia que la versión original. Un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de la Juventud señala el agravamiento de la salud mental de las y los adolescentes de entre 16 y 19 años. La Asamblea General alcanzó las firmas necesarias y se habilitará un plebiscito en las próximas elecciones que impulsa una reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. Representantes de la Intendencia de Montevideo, del Ministerio del Interior, del municipio de y de ADEOM acordaron implementar mejoras en las condiciones de seguridad en torno a la policlínica de Casaballe. Se espera que ingresen más turistas extranjeros en la próxima temporada de verano con respecto a la temporada anterior, aunque será un 20% menor que en 2018. Pamela Ruiz Díaz asumió como secretaria general de la recientemente creada Confederación de Sindicatos Industriales y señaló las dificultades que enfrentan las mujeres en la militancia sindical. Se inauguraron obras de caminería interna del Centro Hospitalario Pereira Rosell ejecutadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con una inversión cercana a los $400.000. El embajador de China en Uruguay reiteró la intención del país asiático de avanzar en acuerdos de libre comercio, pero ratificó que se debe respetar la opinión de los otros países del Mercosur. Con mirada atenta de Milei y Bullrich se llevó a cabo la primera pulseada entre el gobierno y manifestantes que conmemoran la caída del expresidente de la Rúa en 2001, donde se puso en práctica el protocolo que impide los cortes de ruta o calles durante actos de protesta. El Consejo de Seguridad de ONU decidió iniciar una retirada anticipada pero gradual de las fuerzas de paz instaladas en el Congo. Allí, Uruguay tiene presencia desde el año 2001 y actualmente 828 militares desplegados. Pueden seguir por otras vías, no solo por la pantalla tradicional de TV Ciudad, sino que también por la web tvciudad.uy y además a través de YouTube, donde está en vivo cada emisión informativa de MBD Noticias. Hoy es día de informe y ya da su adelanto Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? Muy bien, Tincho, la verdad que está todo bárbaro. Hoy vamos a estar hablando sobre pirotecnia, porque no solo estamos muy cerca de la fecha de las fiestas, sino que también hay novedades legislativas en ese sentido. Así que vamos a estar hablando sobre la dimensión social y también empresarial de esta demostración que es tan común en las fiestas y que va a tener en los próximos años cambios importantes vinculados sobre todo al ruido, a la parte auditiva de los fuegos artificiales. Así que les espero en unos minutos nada más en el informe que vamos a estar hablando sobre este tema. En algo así como 48 horas retomará sus tareas normales la policlínica ubicada en el barrio Casaballe, en torno a la cual hubo hechos de violencia que motivaron un cese transitorio de las tareas. Se elaboró un protocolo de seguridad que ADEOM Montevideo ahora pide extender a otros ámbitos de trabajo en diferentes territorios de la capital del país. A propósito, hablan a continuación Silvia Tejera, secretaria general del sindicato de quienes trabajan en la Intendencia de Montevideo, y Daniel González, el prosecretario de la comuna. Se va a aumentar el patrullaje en la zona, vamos a generar protocolos de actuación ante casos de violencia y hoy la Intendencia también va a estar inaugurando nueva luminaria, lo cual va a permitir, ¿verdad?,
una mejor iluminación en toda la zona, en la hora de la noche, lo cual va a mejorar sin lugar a dudas la seguridad. En un principio sería para trabajar aquí en Casaballe y que entendemos que tiene que ser extensible para todas las dependencias municipales, porque hoy estamos en esta zona, pero lamentablemente son situaciones que cada vez son más normales y bueno, y todos los trabajadores en los distintos lugares de trabajo están expuestos a esto y bueno, tener un protocolo claro de actuación minimiza el riesgo. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Bien, decíamos que a esta hora se moviliza la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y allí está nuestro compañero Martín Duarte. Adelante, Martín, contanos. Natalia, Martín, buenas tardecitas, buenas noches. Estamos aquí en la Plaza Libertad, donde en algunos minutos estará llegando esta movilización, esta marcha, como tú decías, de madres y familiares de detenidos desaparecidos que partió alrededor de las 18:30 desde la explanada de la universidad y va a tener aquí en la Plaza Libertad su punto final, su oratoria, con una proclama. Esto a 6 meses de lo que fue el hallazgo de restos en el batallón 14 y bajo la consigna a 6 meses queremos saber quiénes se moviliza justamente madres y familiares de detenidos desaparecidos, marcando una clara responsabilidad del Estado, en este caso de no haber encontrado de alguna forma la identidad de esta compañera de la cual se hallaron los restos el pasado 6 de junio allí en el batallón 14, exigiendo justamente información al Estado y responsabilizando no solamente a los ministros, sino también al propio presidente de la República. La propia Elena Zaffaroni, integrante del colectivo, se expresaba en estos términos a propósito de esta movilización que decíamos, va a tener su parte oratoria en algunos minutos y nos quedaremos por aquí. Pero si les parece, repasamos lo que decía AMB Noticias. Exigir a las autoridades, a las que tienen la posibilidad de identificarla, porque la compañera la matan en un predio militar, la entierran en ese lugar, en época de dictadura, pero es en un cuartel que la institución militar sigue regenteando y que no aportan, como venimos reclamando, información ni para la búsqueda y en este caso también para que nos digan quién es. Las responsabilidades del Estado, o sea, los gobernantes de este Estado, el presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro, que debe trasladar esas órdenes a las Fuerzas Armadas, son el resorte para la exigencia de esto. Y hay desde el Parlamento discursos permanentes de reivindicación de terrorismo de Estado, de negacionismo, de todo lo que ya se ha comprobado. De nuevamente apelamos a la fuerza que tenemos juntos, a la conciencia que ha ido tomando nuestro pueblo sobre esto, sobre que estos no son temas del pasado, estos nos hablan de un presente que está condicionado por un poder que no sabemos de dónde viene, pero que es un poder oscuro, que se mantiene atado a ese pasado. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Tema conectado. La Fiscalía dispuso la detención de un ex policía de 78 años por su presunta responsabilidad en las amenazas enviadas en una bolsa con huesos animales a una integrante del colectivo de derechos humanos, La Casa de Óscar. El hombre está a disposición del fiscal de flagrancia Fernando Romano, quien en las próximas horas va a formalizar la investigación. Tras un trabajo de inteligencia, la policía detuvo a un hombre de 78 años que se desempeñaba como policía en los años 60 como el presunto responsable de las amenazas contra una integrante del colectivo La Casa de Óscar que trabaja por la memoria en la localidad de San Ramón. La integrante del colectivo recibió una bolsa con huesos de pollo con una amenaza firmada por la JUP, Juventud Uruguaya de Pie. La bolsa contenía 2 mensajes. Uno decía: Topolansky asesina sucia,
denuncia. El otro, Giles, acá hay huesos, no hay en los cuarteles, sigan escarbando. Ojo, pueden repetir el plato. La Casa de Óscar es un centro cultural que trabaja en teatro, música y arte con enfoque en derechos humanos. Durante 2024 estuvo trabajando sobre los 50 años del golpe de Estado y en ese marco se solicitó y se logró declarar al cuartel de San Ramón como sitio de memoria. Los integrantes del colectivo consideran que la amenaza está vinculada a la inquietud que generó este pedido en parte de la localidad. El ex policía detenido está a disposición del fiscal Fernando Romano, quien pedirá su formalización en las próximas horas. El fiscal ya solicitó una pericia caligráfica sobre las esquelas dejadas junto a la bolsa de huesos, al tiempo que no se descarta que la defensa del policía, ejercida por un defensor público, solicite una pericia psicológica. Otro tema vinculado. Ayer informamos que en el Parlamento se le dio aprobación definitiva al proyecto de ley que autoriza la prisión domiciliaria desde los 70 años. Pues bien, desde el Observatorio Luz Ibarburu, que sigue causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos, manifestaron preocupación luego de esa aprobación parlamentaria. Y el también abogado de estas causas, Pablo Chargonia, dijo que va a haber un considerable aumento de solicitudes de prisión domiciliaria de procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y estima que se van a conceder. Es un intento originalmente promovido por Cabildo Abierto de beneficiar a estos imputados, que son todos mayores de 65 años. Y si bien el proyecto que se aprobó ayer con media sanción en el Senado no establece la excarcelación automática como quería Cabildo Abierto, la intención se mantiene en la medida que se le da muy pocos lineamientos al juez para disponer, para decidir sobre la excarcelación. Hablan de condiciones o situación biopsicosocial del mayor de 65 años. Hay que preguntarse eso qué significa y qué va a significar. Es un concepto jurídico indeterminado que nos permite pronosticar, sin ninguna duda, que va a haber una cascada, una andanada de solicitudes de las defensas de imputados y condenados para lograr la prisión domiciliaria. Y nos permite también pronosticar con seriedad que la tendencia jurisprudencial va a ser a concederla en la medida que los elementos o los criterios que se están utilizando son así de indeterminados. ¿Qué serían la situación biopsicosocial que podría afectar la dignidad de un preso? O sea que yo creo que se mantiene, aún con estos cambios que acabo de señalar, esa tendencia a beneficiar a graves violaciones a los derechos humanos. Y al hacerlo, se da una pésima señal desde el punto de vista de la protección y promoción de los derechos humanos. Bien, cambiamos de asunto. El diputado Frente Amplista Sebastián Valdomir presentó un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional para conocer los detalles del viaje del presidente Luis Lacalle Pou a la Antártida. El legislador solicita saber la cantidad de personas que integraron la delegación, tanto civiles como militares, así como los cargos de las autoridades civiles y los grados del personal militar incorporado a la delegación. Además preguntó sobre la cantidad de personas que sin tener un cargo en el gobierno o en las Fuerzas Armadas integran la comitiva, el nombre de los civiles y, de ser posible, el detalle de las tareas asignadas a cada integrante civil. Valdomir también consultó cuáles son los objetivos de la visita presidencial a la base Artigas y si hay seguimiento previsto a las reuniones mantenidas por las autoridades civiles y militares con el personal apostado en la mencionada base. El presidente viajó en compañía del ministro de Defensa Nacional Javier García, el intendente de Paysandú Nicolás Olivera, los comandantes en jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea y de sus 2 hijos y su hija. Otro asunto, el senador nacionalista y precandidato presidencial Jorge Gandini cuestionó a la intendenta de Montevideo y también precandidata presidencial, pero del Frente Amplio, Carolina Cose, por su reciente anuncio con respecto a la postura ante el eventual plebiscito sobre aspectos previsionales. Cose firmó en la campaña, o anunció que firmará en la campaña tendiente a habilitar esa consulta popular, pero dijo al mismo tiempo que los aspectos previsionales posteriormente, en un eventual gobierno del Frente Amplio, podrían considerarse en el Parlamento. Además, y en otro orden, Gandini rechazó el ofrecimiento de custodia que el Ministerio del Interior hizo a todos los precandidatos y precandidatas para las próximas elecciones. Bueno, ¿toma el pelo a todos o la mando a estudiar de vuelta, no?
tiene que estudiar, no puede decir esas barbaridades. A ver, es un mecanismo de democracia directa. Si se juntara la cantidad de firmas necesarias, se incluye directamente en la próxima elección un plebiscito donde se pronuncia el pueblo. ¿Sobre qué se pronuncia? Sobre el texto que Carolina Cose firmó. Hay un texto, ese es el texto, y eso es lo que se plebiscita. Y la gente dice sí o no. Si gana el sí, se reforma la Constitución y se aplica. Si dice no, queda todo como estaba. No vuelve más al Parlamento. Yo no sé dónde sacó de eso. Por otro lado, el Ministerio del Interior planteó la posibilidad de que los precandidatos tengan seguridad, ¿no? en el transcurso de la campaña. Usted, por ahí, bueno, le surgieron algunas dudas. ¿Qué es lo que va a plantear a las autoridades al respecto? Lo ofreció, yo no necesito, nunca usé seguridad, no sé, no tengo ni idea. No se me ocurre, ni yo ni mi familia. Siento que vivo en un país tranquilo. Si el Ministerio del Interior tiene alguna información diferente, me la tiene que dar. En principio yo contesté que no necesito. Bien, y les contamos que las empresas públicas están definiendo posibles aumentos de tarifa para 2024 y deben enviar sus propuestas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Con respecto a Antel, la diaria informó recientemente que ya envió su propuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP. UTE, en cambio, lo resolverá en las próximas horas y OCE lo considerará recién en los próximos días. En el caso de Antel, el directorio aún no tuvo respuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Cuando comenzó este año, la empresa telefónica aumentó las tarifas por debajo de la inflación y los servicios de telefonía fija e internet fijo aumentaron 2,65%. Bueno, y el último domingo de octubre del año que viene, en simultáneo con las elecciones nacionales, habrá otro plebiscito y es el que impulsa una reforma constitucional para habilitar allanamientos nocturnos. Y el senador nacionalista Carlos Camí fue quien impulsó esta iniciativa que será habilitada por la Corte Electoral porque Camí reunió más de 2/5 de las firmas de quienes integran la Asamblea General. Y lo que hace este proyecto es habilitar la modificación del artículo 11 de la Constitución de la República para que se puedan llevar adelante los allanamientos nocturnos. Nuestro país es uno de los 4 países de las 203 constituciones del mundo que tiene esta prohibición, o mejor dicho, habilita el allanamiento nocturno en la lucha contra el delito con orden expresa del juez y con garantías durante el día, pero no así en la noche. Hace pocos días vemos con buen suceso un procedimiento policial que desbarató algunas bocas de venta de droga en el barrio Villa Española. Se incautaron drogas, armas, se procesaron a delincuentes y sin embargo se pudo hacer porque en el día está habilitado. En la noche esa misma actividad no puede actuar la policía aún con orden del juez. Y a través de este procedimiento, la Asamblea General, cuando constate la veracidad de las firmas, comunicará a la Corte Electoral y la Corte Electoral estará habilitada para convocar a un plebiscito en el mes de octubre, en la próxima elección nacional, y será la ciudadanía la que defina si está a favor de habilitar los allanamientos nocturnos o no. Otro asunto, el Parlamento aprobó el proyecto de ley que reglamenta, digamos, o establece disposiciones y ciertas limitaciones al uso de pirotecnia de estruendo, aunque la iniciativa finalmente aprobada tiene diferencias. Más tolerancia, más decibeles de tolerancia que la que originalmente se había considerado. La diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, fue la impulsora de este proyecto y espera que se reglamente lo antes posible. Hoy en día, para que tengan una idea, hay un etiquetado frontal de productos de este tipo, donde, bueno, de alguna forma van hasta 130 decibeles en el color rojo. Con esta ley estaríamos yendo a artefactos permitidos hasta los 110 decibeles y a los 2 años de promulgada la ley hasta 105 decibeles. O sea, gradualmente bajamos un montón lo que son los fuegos de alto impacto. O sea, ese color rojo de advertencia que hoy en día se venden, se comercializan, se utilizan y realmente por allí estaríamos erradicándolos. Por supuesto, falta mucho para hacer. Detrás de este proyecto me han ayudado muchísimas asociaciones, tanto de personas con trastorno del espectro autista como de protectoras de animales. Lo queremos aprobar porque es el primer paso, como decía, es mejor esto
que nada. Uruguay así estaría entrando en la lista de países que están a la vanguardia en este sentido, que buscan que la cultura sea mucho más empática hacia justamente proteger estos daños que ocasiona la pirotecnia, sin dejar de lado, por supuesto, todos los accidentes que se provocan por esta pirotecnia con mayor cantidad de pólvora, ¿no? Bueno, y si te parece, repasamos los detalles quizás de este proyecto, pero además de lo que está sucediendo con respecto al tema. Y también qué dicen otras personas vinculadas a la temática. Julieta, informe. Así es, compañeros. Vamos a estar hablando de la visión un poco más social en primera instancia de esta regulación, porque en realidad, si bien este paso legislativo es sumamente importante, detrás de este paso legislativo hay también varias organizaciones que han venido desde muchísimos años, te diría que desde el principio de los 2000, trabajando en esta temática por diversas razones, intentando que se llegue a una regulación, porque hay determinados efectos negativos asociados a la utilización de pirotecnia de alto impacto, de alto estruendo, que modifican la vida de las personas, y por eso es que hace ya bastantes años, y lo vamos a ver más adelante, se vienen organizando un conjunto de colectivos que justamente se agruparon para trabajar bajo la consigna de pirotecnia cero, y que estuvieron siguiendo muy de cerca este proceso legislativo. Por eso hoy hablamos con ellos vinculados a esta temática. Les comento que esta coordinadora de pirotecnia cero tiene organizaciones de familiares de personas con TEA, trastorno del espectro autista, ONGs de protección animal, también sabemos lo que está en ese sentido en juego con la pirotecnia, de protección también ambiental, y la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo. Se nuclean bajo este colectivo Pirotecnia Cero, esta coordinadora, justamente para no solamente intentar avanzar en términos de regulación, sino también para trabajar en la sensibilización de las personas y en la sensibilización justamente de la sociedad con esta temática, porque a fin de cuentas la reducción de la pirotecnia total, que es lo que sería ideal en términos del sonido, y también del impacto visual, es un objetivo que va más allá de la regulación y tiene que ver justamente con cómo se comporta la población en estas fechas como lo son las fiestas. Este colectivo, como les decíamos, desde 2020 comienza a trabajar con el objetivo de visibilizar cuáles son estas problemáticas, porque muchas veces hay desconocimiento sobre qué es lo que puede generar este tipo de dinámicas de festejo tan tradicionales, y por eso es que ahora están lanzando una campaña, que es la campaña de este año, que se llama Sentí lo que yo siento, que lo que busca justamente es hacer una experiencia inmersiva para las personas que puedan percibir cómo una persona con espectro autista, con un trastorno de espectro autista, se siente justamente en los momentos en los que hay alta pirotecnia. En ese sentido, va a ser una actividad visual y sensorial que se va a estar desarrollando en la feria nocturna del Parque Rodó. Mañana, creo que me dijeron mañana, pero acá está escrito del domingo 17 del 12, de 18 a 23 horas. Así que atención también en las redes de Pirotecnia Cero, si quieren pasar por la feria del Parque Rodó, van a estar por allí para meterse en la piel de una persona en el momento en el que se escuchan estos estruendos asociados a los fuegos artificiales. Si les parece, vamos a compartir un pequeño fragmento de Andrés Pérez, en el que explica cuáles son estos efectos negativos sobre las personas, y no solamente sobre las personas con espectro autista, sino también sobre sus familias. Lo que nos cuentan los que tienen la capacidad verbal de comentarlo, lo que cuentan los que perciben y ellos sienten, es que al tener una alteración sensorial y los sonidos, determinados tipos de sonidos, recibirlos en una intensidad superior a la intensidad que podemos percibirlo nosotros, las personas normotípicas, obviamente que hace como que estuvieran como en un campo de batalla, que andan sonando o sonando bombas en todo su entorno. Los que, como es el caso de muchos o de la gran mayoría de los chiquilines que no son verbales, que no pueden decirnos literalmente lo que les pasa, nosotros, bueno, vemos esa situación clásica
del taparse claramente los oídos, esas caras de sufrimiento, gritos, llantos, correr desconsolados para cualquier lado porque no saben dónde está el lugar de tranquilidad, encerrarse en una habitación, nosotros encerrarnos tal vez con ellos o los padres encerrarse muchas veces con ellos en el hecho de que, bueno, tratando de calmar esa situación que es muy desorganizante y muy agresiva auditivamente. De ahí es que, bueno, que año a año tratamos de renovar esas campañas y tratar de buscar algo nuevo, motivando a que esta ley se apruebe, como creo que por suerte el día de ayer terminó de ser aprobada por la segunda cámara, que fue por el Senado. Bien, Juli, primero y antes de seguir vamos a dar los detalles correctos del momento de esta intervención. Sí, así es. Mañana jueves, en la feria nocturna del Parque Rodó, de 18 a 23, van a estar el equipo de Pirotecnia Cero con esta experiencia sensorial y también brindando información sobre otros impactos vinculados a los animales, vinculados al ambiente, también a la convivencia, o sea que van a estar con folletos y demás y invitan a toda la gente a ir. Y ahora sí, nos metemos en otras voces que participaron de esta discusión. Por ejemplo, las voces de quienes venden los fuegos artificiales. Así es, porque esta fue una discusión que recibieron la Comisión de Salud Pública, que fue la que trabajó este tema, a distintas organizaciones, bueno, la de Salud Pública y también la de Defensa, distintas organizaciones que tenían algo que decir con respecto a esto y evidentemente quienes venden la pirotecnia, que además trabajan fuertemente en estas épocas, como lo son las fiestas, estuvieron involucradas en este proceso desde un inicio, sobre todo intentando defender su trabajo, intentando, más allá de que plantean que están de acuerdo con una regulación, que una regulación que les permita igualmente continuar con la venta de fuegos artificiales, sobre todo porque necesitan de cambios muy importantes en la elaboración de los fuegos artificiales para lograr tener un impacto visual o lograr complacer a la gente que sigue queriendo este tipo de pirotecnia sin el estruendo. Claro. Exacto. Entonces, eso requiere de un trabajo bastante importante en la elaboración de los fuegos artificiales, que ya son una técnica que no es sencilla, y por eso es que estuvieron participando de estas reuniones y también interviniendo en lo que escuchábamos en la presentación del tape anterior, antes del informe, que fue esta modificación en los decibeles máximos que se permiten, que se van a empezar a permitir en realidad a partir de la reglamentación de esta ley, que van a ir además descendiendo gradualmente a lo largo de los años, y que pasaron, como decíamos, de 120 a 110 decibeles. Y estuvimos hablando esta tarde con el presidente de la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales, que justamente lo que nos estuvo explicando, bueno, cuál fue el proceso de trabajo junto con la Cámara de Senadores para intentar dar su visión y sobre todo informarse e informar con respecto a qué es lo que ocurre con los decibeles, pero entienden que más allá de que es una legislación restrictiva, bueno, que van a poder seguir trabajando. Así que lo escuchamos. Hubo un gran trabajo en senadores para sobrellevar el malentendido que hubo en el momento cuando se trabajó en diputados por desconocer, todos desconocíamos, nosotros también, de CUFA y diputados, cómo es una medida tan compleja como son los decibeles. No es algo lineal como son los kilómetros por hora, los kilos, la longitud, es una medida compleja y entonces el impacto sonoro que antes estaba mayor a 120, 130, 140 decibeles, ahora habíamos puesto en el limitante 120, bajar a 110 es para quienes lanzaron el proyecto de ley en un principio, es un logro mucho mayor de lo que ellos esperaban, porque es bajar 10 veces el impacto sonoro, el ruido. No es bajar un 30% cuando pensaban que estaban en 90 decibeles. O sea que creo que la corrección que hizo el Senado fue con mucho estudio, con mucha consulta, con responsabilidad, y eso es lo que valoramos. Si bien la ley para nosotros la consideramos estricta, con los 110 decibeles, nos permite reinventarnos y buscar ideas nuevas que nos apoyen nuestros proveedores en Oriente, sobre todo, para poder trabajar y generar productos atractivos con ese límite de ruido, de impacto sonoro. No va a ser fácil, pero tenemos el desafío y creemos que al menos no es algo que era imposible como lo que se tenía escrito antes.
Bueno, y para seguir de alguna forma en tema, estamos recibiendo a Juan Ignacio Dorrego de la Usina de Percepción Ciudadana porque se salió a preguntar por la Navidad, Juani. No por los fuegos artificiales, pero sí por la Navidad. Bueno, sí, otros aspectos vinculados a estas épocas festivas. Nosotros le consultamos al panel de Percepción Ciudadana. Sé que ustedes lo estuvieron también preguntando en la mesa de trabajo de MVD Noticias. Después te voy a preguntar yo a vos qué resultados relevaste. Pasemos entonces a la primera placa, en donde le consultamos a las personas, a las y los uruguayos, sobre la importancia de la Navidad para nosotros. Y estas fueron las respuestas. El porcentaje de aquellas personas que creen que es muy importante o algo importante llega a ser de 2 de cada 3 personas. Bien. Es decir, en nuestro país es una festividad de suma relevancia, quizás una de las principales a lo largo del año, y así lo demuestran las opiniones. Por el contrario, el tercio restante, bueno, manifestó que por un lado están aquellos que dicen que no es ni muy importante ni poco importante, son más o menos un 15%, y luego están quienes dicen que es poco importante y muy poco importante. Bien. Estas 3 categorías completan ese tercio de personas que no se encuentran entre las que sí le dan mucha importancia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, no fue la única cuestión que relevamos, aunque sí es cierto que estos datos coinciden mucho con la medición que tuvimos el año anterior. Y algunos datos más para compartir, Natalia, con respecto a estas preguntas. Cuando vemos las respuestas, según, por ejemplo, tramos etarios, no encontramos particulares diferencias entre las personas de mayor edad con las más jóvenes. Sí encontramos diferencias con quienes viven en el interior con respecto a quienes viven en Montevideo. Bien. Las y los uruguayos del interior parecen asignarle mayor importancia que quienes viven en Montevideo. Lo mismo pasa con las mujeres en relación a los varones, quienes sí creen que la Navidad como festividad tiene mayor importancia. Bien, bueno, hay un componente religioso importante también. Bueno, no, sí. No en el caso, no sé si en el caso de las mujeres, capaz que en el interior hay más tradición de seguir, ¿no?, algunas ceremonias, porque en realidad es una fiesta religiosa. Exactamente. Sobre eso también estuvimos preguntándole a la ciudadanía y pasamos a la segunda placa, en donde relevamos datos de esta índole sobre el significado de la Navidad para las y los uruguayos. La categoría que obtiene mayor número de menciones fue un momento de encuentro familiar. Claro. Y este es el caso para 6 de cada 10 uruguayos que respondieron esta encuesta. Es un número que en comparación con encuestas de la región de otros países de América del Sur, se da también, es la categoría con mayor número de menciones. Sin embargo, una celebración religiosa, que en Uruguay es el 17% y también es la segunda categoría con mayor número de menciones, aunque muy distante de la primera. Es cierto que en otros lugares de la región... Claro, imagino que ese 17% va a ser muchísimo más alto. Crece, claro. Sí, crece superando el 20%, un cuarto de las opiniones también. Bueno, recordemos que Uruguay es el único país de la... Bueno, no es el único, pero es un país de la región que no tiene para nada asociada la religión, no está vinculada al Estado, y se considera de los menos religiosos, ¿no? Digamos, un país laico. Exacto. Esto se observa, la laicidad de nuestra sociedad se observa en este tipo de preguntas y en otras que hemos recorrido durante este año. Lo cierto es que cuando nos comparamos con otras sociedades, el componente religioso de nuestra Navidad disminuye en su peso. Sin embargo, una fiesta que no disfruto o que me representa un peso es el 12% de las opiniones. Hay algunas encuestas en la región que son muy interesantes de ver, que nosotros no lo relevamos en este caso, pero seguramente dejamos la consigna para que se lo pregunten en la mesa navideña, es cuánto estrés nos genera aprontarnos y vivir. Ahí pasamos el 60. Exactamente. Y te digo que ahí en la redacción había unos cuantos que elegían una fiesta que no disfruto o que me representa una carga, que creo que tiene que ver con el estrés. Ahí nos va adelantando parte de la interna de las respuestas a esta pregunta. Tenemos una pregunta más, una tercera placa, que resumen también los datos de cómo pasamos la Navidad, cómo elegimos disfrutarla, y estos son los datos. El 70%, 7 de cada 10 uruguayos elige pasar la Navidad en una reunión íntima con familiares, algo que está muy emparentado, valga
la redundancia y el juego de palabras, con las respuestas de la pregunta anterior, Sí, claro. que creen que es un buen momento un para encuentro familiar. un encuentro familiar, efectivamente. Y luego hay 3 categorías que obtuvieron prácticamente el mismo número de respuestas: fiesta o reunión con amigos, prefiero no hacer nada, y también un viaje para celebrar la ocasión en otro lugar. La participación en eventos religiosos, que en Uruguay llega a ser únicamente un 3%, hay en otros lugares donde los porcentajes son mucho mayores y llegan a ser de casi un 20%. Bueno, incluso hay eventos religiosos por las calles, ¿no? Sí, sí, efectivamente. O sea, algo, participan mucho más. sí, algo que en Uruguay, evidentemente, hay uruguayas y uruguayos que eligen celebrar su Navidad con algún tipo de ritual, celebración, ceremonia religiosa. En este caso, un 3% dijo que, bueno, era su prioridad en esta Navidad y pasarlo de esta forma. Bueno, Juani, muchas gracias, muy interesante. Nos vemos la semana que viene, Navidad mediante. Exactamente. La semana que viene tendremos la última columna de este 2023. Bueno, perfecto, Juani, te esperamos entonces. ¡Feliz Navidad! Sí, gracias igualmente. Ya adelanto que vamos a estar compartiendo algunos datos sobre vacaciones, verano muy y bien. demás. Muy interesante. Dale, Muchas gracias. nos vemos. Ya sigue Martín con más información. Agenda social vinculada a la vivienda. La Intendencia de Montevideo entrega un predio para desarrollo de vivienda cooperativa móvil de Diego Martini. Bienvenido, Diego. Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Así es, nos encontramos en FECOVI, la Federación de Cooperativas de Vivienda, porque en el marco de los 25 años de convenio de entrega de tierras para vivienda, justamente se va a firmar un nuevo convenio para la entrega de un predio. Estamos en contacto con Hugo Montaño, vicepresidente de FECOVI. Hugo, te agradecemos por estos minutos. ¿Qué significa que se cumplan estos 25 años y que se firme con un nuevo convenio con la Intendencia? Gracias, Diego. Para nosotros es importantísimo el tema de las tierras. Es la base que tienen las cooperativas sobre la que ponen su casa y donde se construye esa comunidad maravillosa que es una cooperativa de vivienda. En ese marco, la Intendencia de Montevideo desde hace 25 años que está entregando tierras y ha sido pionera en eso. Hoy muchas más intendencias se han sumado a eso. Aspiramos a que todas lo hagan porque la tierra es el bien más importante que tenemos sobre el cual edificamos las viviendas de las cooperativas. En este caso, hoy, además, se está entregando un terreno muy singular, porque abarca al conjunto de lo que es el movimiento cooperativo. Hoy, la Intendencia, cumpliendo después de 25 años de entrega de tierras, junto con el municipio B, le van a entregar a la cooperativa de funcionarios de la cooperativa del transporte el terreno en la Diagonal Fabini, en el entorno de la Diagonal Fabini. Lo cual reúne muchas cosas. El seguir evitando la gentrificación de la Ciudad Vieja y desarrollando un entramado social en la Ciudad Vieja, la sinergia entre el Estado y las cooperativas, el intercooperativismo, la cooperativa de transporte con sus funcionarios y FECOVI asesorando e impulsando el desarrollo de las cooperativas de vivienda. Todo eso en conjunto significa mucho para nuestra gente. Y fundamentalmente, nuestra gente es gente de trabajo, gente que está todos los días poniéndole el hombro al país y que aspira a tener su casa y tiene derecho a hacerlo. Y nosotros lo que hacemos es hacer que ese derecho se vuelva realidad. Hoy con la ayuda de la Intendencia, hoy con la ayuda del municipio B, vamos a poner en funcionamiento ese mecanismo maravilloso que es construir una cooperativa. Y en este caso, una cooperativa muy simbólica para todos. Hugo, aprovecho para preguntarte qué ha sucedido con los atrasos en préstamos que había por parte del Ministerio o de la ANB a cooperativas que estaban pendientes para construir. Lo que tenemos es, en realidad no tenemos un atraso de los préstamos, lo que tenemos es un atraso en la escrituración de los préstamos, lo que significa que el plazo se va extendiendo más allá de lo que era habitual. Un poco nosotros suponemos que es por una restricción de fondos que puede haber en el Estado. Lo que es cierto es que hay muchas cooperativas, o muchas no, estoy exagerando, hay unas cuantas cooperativas que han sido sorteadas en el sorteo bianual que hace el Ministerio, se le otorga el préstamo, pero después tardan mucho tiempo, más de un año, capaz que un año y medio, capaz que más,
en lograr hacerlo efectivo. O sea, después que gritamos y nos pusimos contentos y fue maravilloso porque sacamos el préstamo, pero después viene el bajón. ¿Por qué? Porque estamos 1 año y medio esperando que nos den el acceso al dinero que nos permita construir. Ya tenemos el terreno, ya tenemos armado la sociedad de esa cooperativa, la gente se quiere, se está formando la familia cooperativa y cae en un bajón de 1 año y medio, lo que significa también mayores costos. Y eso tiene su incidencia desde el punto de vista social, del punto de vista anímico y también del punto de vista económico. ¿Se han construido en estos últimos años menos cooperativas? En realidad lo que ha hecho es que se ha efectivizado menos cooperativas. Al principio de este periodo de gobierno, en lugar de 2 sorteos anuales, teníamos 1 solo. Eso no significaba que hubiera muchas menos viviendas, pero sí significaba de que se alargaban mucho los plazos, porque las cooperativas que no salen sorteadas en 3 sorteos, al cuarto automáticamente acceden al préstamo. Si vos tenés 2 sorteos por año, el cuarto es a los 2 años. Si vos tenés un sorteo por año, el cuarto es a los 4 años. Entonces, eso hace que se enlentezca y que las cooperativas... Nosotros pensamos de que hay que darle un impulso y que el Estado tiene que darle un impulso importante al cooperativismo. El Estado tiene que... nosotros estamos peleando por un fondo de vivienda que esté separado de los vaivenes políticos. Y eso es fundamental, porque todas estas cosas no pasarían. Porque si nosotros sabemos que tenemos 70 pesos para construir vivienda en el próximo quinquenio, bueno, sabemos que vamos a gastar esos 70 pesos, que fue lo que recaudó el fondo. No dependemos de que nos voten en un presupuesto 5 pesos más o 5 pesos menos. Y eso es maravilloso, porque todos vamos a poder tener un sistema de construcción de vivienda que le aporta al país, además, porque las cooperativas pagan todos sus impuestos, incluso el IVA que otros no pagan, pero además las cooperativas le aportan al país una reducción de su déficit de vivienda fundamental. Entonces, sacar del medio los fondos para las cooperativas pasa a ser importantísimo. Un Fondo Nacional de Vivienda con fondos propios es, no te voy a decir que la panacea, pero es una solución muy importante y un paso adelante en la aplicación de una ley de vivienda que en el mundo ha sido ejemplo y que hoy renguea de la pata de la financiación. Gracias, Hugo. No, por favor, a las órdenes. Volvemos a estudios, compañeros. Y les contamos que un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de la Juventud señala el agravamiento de la salud mental de las y los adolescentes de entre 16 y 19 años. También se anunció que en 2024, o sea el año que viene, habrá 7 centros para atender esta problemática vinculada a las y los jóvenes que intentarán cubrir a una población que supera las 35.000 personas. La publicación Panorama de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial en adolescentes de 16 a 19 años, desde el panel de juventudes de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, analiza la situación emocional de estos jóvenes en los años 2013, 2018 y 2022. En la franja de 16 a 19 años se sigue agravando la situación en materia de salud mental. Recién lo comentábamos mucho con Aparicio, así como el 2018 mostró un aumento de la situación de tristeza y desesperación, el año 2022 vuelve a aumentar y hay datos que obviamente generan indicadores de preocupación para los cuales estamos trabajando para dar las respuestas correspondientes. 1 de cada 4 jóvenes se sintieron tristes o desesperados al punto de interrumpir su vida cotidiana por más de 2 semanas. Por otro lado, el 8% de los jóvenes encuestados se realizó lesiones. El 12% sostuvo que en algún momento pensó en quitarse la vida. El 4% incluso realizó intentos de quitarse la vida. Estamos dando algunos ejemplos que obviamente nos tienen que generar alarma. La cartera anunció que en 2024 abrirá 7 centros de promoción de salud mental para atender a 35.700 jóvenes.
En el comienzo de la edición de hoy tuvimos un primer contacto con un móvil porque convocó a movilización madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y ahora retomamos ese asunto con Martín Duarte. Compañeros, sí, ha comenzado a llover y en estos momentos ha llegado la marcha de detenidos desaparecidos. Si les parece, lo dejamos con la proclama que en este momento tiene lugar aquí en la Plaza Libertad. Han sumado y han enviado su apoyo y adhesión. Han sido muchos los mensajes que nos han llegado y que nos demuestran, una vez más, que no estamos solas ni solos, que todos somos familiares. Como ya saben, hace más de 6 meses, el día 6 de junio, en la mañana, el Grupo de Investigación en Antropología Forense sacudía el piso de todas nosotras con la noticia de un nuevo hallazgo. En el batallón de infantería paracaidista número 14 se habían encontrado restos humanos. Poco más tarde, los familiares podríamos ingresar a dicho batallón y ser testigos, una vez más, del oscuro accionar de los terroristas de Estado. Es casi imposible poner en palabras la experiencia que cada una de nosotras y nosotros atraviesa desde el momento en que la novedad llega. La noticia, la espera angustiosa hasta poder ver los restos, poder ingresar y tener por fin la certeza de que allí está, que uno o una de nuestros familiares pudo ser hallado, que lo o la encontramos. Y el hallazgo despierta otros tantos dolores y preguntas. ¿Quién es? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué? La mano amiga que sostiene, el abrazo compañero que nos guía, que otorga calma dentro de la angustia y nos sostiene entre tanta incertidumbre. Así fue cuando recibimos las primeras certezas. Se trataba, sin duda, de un enterramiento clandestino y cruel. Un enterramiento primario que coincidía con los hallazgos previos y nos daba la certeza de que se trata de una víctima de la última dictadura cívico-militar. La certeza de que se trata de un familiar nuestro. La cal que recubría su cuerpo por debajo y por arriba, junto a una losa de entre 1,70 m y 2 metros, muestra clara de la intención de ocultamiento. El cuerpo boca abajo, sin vestigio de prenda alguna. Las preguntas que se agolpan, los ojos que recorren y buscan darle forma a lo que se encuentra ante ellos para entender que se trata de una persona, imaginando, sin querer, cómo fueron los escenarios de su triste final. El tiempo pronto iría dando respuestas, permitiendo que se trataba de una compañera, una mujer, muerta en condiciones de torturas y malos tratos. Nos quedamos con estas palabras que llegan desde la movilización en el centro de Montevideo. Le agradecemos a Martín Duarte y a todo el equipo por la cobertura de esto que fue convocado por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Cambiamos de tema, porque la economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Alejandra Pico, dijo que el 50%, o algo más en realidad del 50%, de las y los trabajadores comprendidos por la 10ª ronda de negociación colectiva, al final de este periodo de gobierno estarán igualando el nivel salarial con el que empezaron este periodo. Pero también recordó que hay sectores laborales que terminarán el año con pérdida salarial. La gastronomía, la hotelería, el transporte turístico y los cines son parte del grupo minoritario de sectores en los que habrá pérdida salarial al cabo de este periodo. Los sectores más perjudicados son los que no pasaron por esta ronda porque son los sectores que el gobierno calificó como más afectados por la pandemia, tuvieron 2 rondas puente, negociaron el año pasado, habían tenido una caída de más de 10% del salario, negociaron hasta 2026 y no van a recuperar esa caída. Y bueno, y en el marco de esta ronda hay un número importante de sectores que entraban en la ronda, más del 50%, con una pérdida de salario importante a recuperar y que la van a terminar recién recuperando. En realidad no recuperan lo perdido, pero van a volver al nivel de salario real previo recién a comienzos de 2025,
cuando esté terminando este periodo de gobierno. Si bien en la mayoría de los grupos de los consejos de salarios hubo acuerdos entre las partes, Pico advirtió cercanía entre el sector empresarial y el Poder Ejecutivo en un contexto de recuperación moderada. Cuando miramos distintas variables en esos acuerdos, lo que encontramos es que la mayoría se comporta tal cual proponía el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, en ese marco donde mucho se negocia en función de los lineamientos, bueno, se alcanzan acuerdos. Pero lo que vemos es que en los casos en que no se alcanzan, en general el Poder Ejecutivo es respaldado por los empresarios en las propuestas. Bueno, cambiamos de asunto. Les contamos que el viernes se retomará la actividad normal en la Policlínica de Casaballe tras el cierre temporal dispuesto por la balacera que sucedió recientemente en esa zona. A propósito, pensando en las salidas, ¿no? La Intendencia de Montevideo, el municipio de Montevideo, el Ministerio del Interior, ADEON Montevideo y el personal de la Policlínica acordaron condiciones de seguridad superadoras de la situación que se generó recientemente. Tuvimos una muy buena reunión con la gente del Centro Cívico, de la Policlínica, autoridades de la Intendencia y también del Ministerio del Interior. Se va a aumentar el patrullaje en la zona, vamos a generar protocolos de actuación ante casos de violencia y hoy la Intendencia también va a estar inaugurando nueva luminaria, lo cual va a permitir, ¿verdad?, una mejor iluminación en toda la zona, en la hora de la noche, lo cual va a mejorar sin lugar a dudas la seguridad. Todos estamos de acuerdo que el Estado no puede retirarse, que el Estado tiene que estar. Aquí en el entorno hay mucha presencia del Estado, en la Policlínica, en el Centro Cívico, en escuelas, en liceos, y es importantísimo que nos quedemos, que los vecinos tengan la atención. Aquí se atienden más de 400 personas por día que vienen a buscar medicación crónica y es necesario estar. De hecho, la Intendencia de Montevideo, a través del Plan ABC, está presente en todos los barrios e inclusive con policlínicos móviles vamos allí donde no hay a veces infraestructura. González dijo que en la Intendencia y en los municipios hay mucha preocupación por permanentes situaciones de inseguridad que incluyen robos y que ya trasladaron esta preocupación al Ministerio del Interior. Y antes de volver a la actividad normal, eso será el viernes, el personal de la Policlínica de Casaballe este jueves, o sea mañana, va a realizar actividades de sensibilización debido a lo que generó esa balacera que se dio en las inmediaciones del centro de asistencia. Desde ADEON Montevideo aseguran que también ocurren situaciones de violencia en torno a otros servicios de distintas zonas. En el primer intercambio con los delegados que participaron, entendemos que estarían cumpliendo con las garantías de corto plazo que estamos exigiendo los trabajadores. Se va a empezar a conformar un protocolo de actuación cuando suceden este tipo de actuaciones, que en un principio sería para trabajar aquí en Casaballe y que entendemos que tiene que ser extensible para todas las dependencias municipales, porque hoy estamos en esta zona, pero lamentablemente son situaciones que cada vez son más normales y bueno, y todos los trabajadores en los distintos lugares de trabajo están expuestos a esto y bueno, tener un protocolo claro de actuación minimiza el riesgo. La situación no es solamente acá, es en varios lugares donde tenemos ataque a los funcionarios municipales, que somos los que entramos a todos los barrios y cumplimos con montones de necesidades de los compañeros. El tema de recolección de residuos, el tema de limpieza de plaza, el tema del alumbrado, entonces queremos salvaguardar la vida de los funcionarios. Y el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, también habló de estas situaciones de violencia en torno a policlínicas. Destacó que ACE tiene una gerencia de seguridad y que trabaja en conjunto estas temáticas con el Ministerio del Interior. A nivel de ACE nosotros hemos generado en esta administración una gerencia de seguridad. Ojo, que la gente no crea que estamos pagándole a un gerente. La gerencia nos las mandó el Ministerio del Interior, que es un inspector general de la policía, en el cual hicimos un relevamiento de todos nuestros centros y se está trabajando no tanto con empresas privadas, sino que con verdaderos policías, con los servicios 222 y eventuales, que los tenemos en más de uno. Esta Policlínica de Casaballe es una policlínica gestionada por la Intendencia de Montevideo, en el cual atienden a nuestros pacientes y ACE les brinda todos los insumos y también brinda funcionarios. Pero digo, nuestros equipos de gerencia, este equipo de gerencia de seguridad ha trabajado en todos los lugares. Desgraciadamente a veces hay situaciones en las que vivimos como puede vivir cualquier ciudadano, ¿no? En ACE sí será importante el tema de la seguridad en nuestra gestión, que pasó a ser el tercero en líneas de gasto dentro de lo que es la institución. Eso ha sido, ¿verdad?, por cómo se ha puesto policías, sobre todo, y también empresas de seguridad a nivel de nuestro centro.
Y ahora segmento semi-internacional, porque el embajador chino valoró positivamente el vínculo entre su país y el Uruguay. Y reiteró que están de acuerdo con que haya tratados de libre comercio, pero siempre respetando la opinión de los socios del Mercosur. El gobierno de Uruguay ha expresado muy claramente su voluntad de profundizar aún más las cooperaciones comerciales con China, incluso sobre todo la voluntad de lograr un acuerdo de libre comercio, a lo cual apreciamos mucho, porque China también tenemos esta estrategia de apertura, ¿no? Deseamos firmar libre comercio con más países, no solamente América Latina, sino de todo el mundo. Claro, aquí tenemos un problema de que Uruguay, siendo miembro de Mercosur, algunos miembros tienen algunas discrepancias, pero yo creo que entre amigos nosotros podemos coordinar, podemos estudiar cómo podemos tratar bien este asunto, ¿no? Todo es posible. Yo creo que con esfuerzos mancomunados, con consultas amistosas podemos promover este asunto. El representante del gigante asiático participó de la ceremonia de fin de cursos de la Escuela 319 República Popular China, donde se entregaron diversas donaciones. En esa instancia, el embajador destacó que en el reciente viaje de la calle Pou se firmaron 24 documentos de cooperación. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, ahora sí salimos de Uruguay, vamos a hacerlo nosotros en este caso, y empezamos cantándoles que hubo algunos incidentes en Argentina en esta primera movilización en rechazo a algunas medidas anunciadas por el presidente Javier Milei. Movilización motivada por un nuevo aniversario de la caída del gobierno del expresidente Fernando de la Rúa en 2001, jornadas trágicas, aquellas con casi 40 personas, o en el entorno de las 40 personas muertas, y se da en un contexto en el que el nuevo gobierno argentino estrenó hoy con esta movilización su nuevo protocolo que impide el corte de calle, por ejemplo, cuando hay protesta social. Luego de una serie de empujones y corridas con la gendarmería y las policías porteña y federal en algunos tramos del trayecto, en los cuales hubo al menos 2 detenidos, las columnas del Polo Obrero MST y la Coordinadora Sindical Clasista, entre otras organizaciones como el Bloque Piquetero Nacional, ingresaron pacíficamente a la Plaza de Mayo por Diagonal Sur, tocando bombos y cantando por la unidad de los trabajadores. Previamente se registraron incidentes en Diagonal Norte cuando los manifestantes avanzaban hacia la Plaza de Mayo, mientras en la avenida Belgrano, a la altura de Piedras, la policía de la ciudad arrojó gas pimienta a manifestantes y tras algunas escaramuzas y corridas, la situación se calmó y la gente siguió marchando, aunque hubo al menos 2 detenidos, según fuentes policiales. El operativo de seguridad fue supervisado durante alrededor de 1 hora por el presidente Javier Milei desde el Departamento Central de Policía, donde también estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Capital Humano, Sandra Petobello. La marcha fue la primera prueba del gobierno de Milei, que dará una conferencia de prensa a las 9 de la noche ante manifestaciones masivas, luego de que un decreto del mandatario prohibiera los cortes de rutas o calles al estilo piquetero, so pena de enfrentarse a las fuerzas federales y ante la amenaza de la quita de planes sociales a quienes participen de las protestas. Y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que el operativo de hoy fue un éxito y que hoy empezó una nueva era en el país vecino. Destacó que la gente no acompañó la marcha y que lugares emblemáticos donde antes se cortaba, como accesos, estaciones, puentes y avenidas, esta vez no sucedió. Resaltó también la ausencia de niños y niñas en la marcha y agradeció a las y los miles de argentinos que no se dejaron, según dijo, extorsionar. Bueno, reiteramos entonces que se espera para esta noche que el presidente Javier Milei realice su primera cadena nacional para anunciar, según se supo, un megadecreto para desregular la economía. Otro asunto de la agenda internacional, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas decidió que comience una retirada anticipada pero gradual de las fuerzas de paz instaladas en la República Democrática del Congo y que esto ocurra a partir de fin de año.
Uruguay tiene presencia desde el 2001 y actualmente 828 personas militares de nuestro país están allí desplegadas. La resolución del Consejo de Seguridad que renueva por un año el mandato de la Misión de Mantenimiento de la Paz en la República Democrática del Congo, MONUSCO, decide iniciar la retirada progresiva, responsable y sostenible del país, de acuerdo con un plan de retirada firmado en noviembre entre el gobierno de Kinshasa, la capital, y la MONUSCO. La decisión fue adoptada por unanimidad, pese a las preocupaciones por la escalada de violencia en el este del país y en vísperas de unas elecciones de alto riesgo, y la primera fase prevé la retirada completa de los denominados cascos azules de la provincia de Kivu del Sur, en el este del país, para fines de abril de 2024, repliegue que comenzará antes de finales de 2023. La resolución, sin embargo, subrayó una preocupación por la escalada de violencia en el este y las tensiones entre Ruanda y la República Democrática del Congo, textuales palabras, ya que a partir de mayo del 2024, la MONUSCO solo estará presente en Kivu del Norte e Ituri, y a partir del 1 de julio de 2024, su contingente se reducirá en unos 2.350 efectivos. La dotación de Uruguay es una de las 10 principales en la MONUSCO y está presente desde el año 2001, con más de 800 personas efectivas en la actualidad, la mayoría del Ejército Nacional. Y el Ministerio de Defensa Nacional de nuestro país ya estudia posibles destinos para estas personas desplegadas en el territorio africano, que podrían formar parte de las misiones de la ONU en operaciones de mantenimiento de la paz en países como República Centroafricana o Mali. Las personas fallecidas en ataques del gobierno de Israel en la Franja de Gaza superan las 20.000 desde el atentado del grupo islamista Hamas el 7 de octubre. Y de ese número, 8.000 son niños y niñas, ¿no? También han fallecido luego de esos ataques, según informó el Ministerio de Sanidad de Gaza. La cifra de muertos en la Franja de Gaza por la ofensiva israelí supera los 20.000, incluidos más de 8.000 niños, durante los 75 días posteriores al ataque del grupo islamista Hamas a principios de octubre. Las cifras corresponden al Ministerio de Sanidad de Gaza, que estima unos 6.700 cuerpos atrapados bajo los escombros, lo que elevaría la cifra de fallecidos. Más de 52.600 personas están heridas. Entre las personas muertas hay 6.200 mujeres, 310 médicos y personal de salud y 97 periodistas. El ministerio denunció que Israel ha atacado y dejado fuera de servicio 23 hospitales y 140 centros de salud, además de 102 ambulancias. Han sido destruidas 120 sedes gubernamentales, 90 escuelas y universidades han quedado fuera de servicio, 283 centros de enseñanza parcialmente dañados, mientras que más de 300 mezquitas han sido total o parcialmente demolidas. En cuanto a viviendas, las bombas han destruido completamente 53.000 unidades residenciales y 255.000 parcialmente. Las autoridades gazatíes sostienen que la ayuda humanitaria que entra con cuentagotas no cubre ni el 2% de las necesidades, ya que se precisan al menos 1.000 camiones diarios de alimentos, medicinas, agua potable y combustible. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otra vez agenda local, pero conectada con el resto del mundo, porque se espera que ingrese más turismo del extranjero durante la cercana temporada de verano que en la temporada de verano del año pasado, o mejor dicho, de este año, cuando empezó. Ahí está. Según el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, a través del monitor de la actividad turística en Uruguay, este ingreso de todas formas será 20% menor que en 2018. Según los datos relevados, en lo que va del 2023, el ingreso de turistas fue 9,4% mayor que en 2019 y aumentó la llegada de personas brasileñas y de otros orígenes, lo que ayudó a compensar la caída de argentinos. En el monitor de la actividad turística en Uruguay realizado por Ceres, se señala que al cierre del año el ingreso de extranjeros volverá a ser de más de 3 millones. Se estima que el flujo será superior en 2024, con niveles de ingreso por encima del 2018. 2023 fue el primer año con saldo neto turístico negativo, por los gastos de las personas uruguayas en el exterior en niveles máximos, explicados por la diferencia cambiaria con Argentina, aunque con perspectivas de revertirse para el año próximo. El monitor de actividad turística indica que con el nivel actual del dólar, los ingresos en términos reales están lejos de recuperarse con respecto a la prepandemia, y si se compara con 2017 son casi el 50%, lo que afecta a la rentabilidad.
El gasto de turistas en dólares fue 7,4% menor que en 2019 y 33% inferior a 2017. Además, el ingreso de divisas pasa a ser 24% menos que en 2019 y 43% menor al 2017. El trabajo destaca entre sus conclusiones que el turismo ofrece empleo a personas que por su edad y nivel educativo tienen dificultades para encontrar empleo en otras actividades debido al proceso de automatización. Sugiere potenciar al turismo como generador de empleo necesario y con alto impacto a nivel de actividad. Otro asunto. La nueva secretaria general de la Confederación de Sindicatos Industriales, Pamela Ruiz Díaz, aseguró que el sector atraviesa dificultades importantes con una caída de puestos de trabajo en los últimos 30 años. Y llamó a pensar especialmente en la situación de las mujeres a nivel sindical y en el sector industrial. Somos pocas las mujeres que trabajamos en ella. Hay algunos sectores, como en el dulce, que sí, ellos tienen bastantes mujeres. En mi sector, de los curtidores, somos muy poquitas. Pasa que algunas empresas son machistas, por decirlo de alguna manera. No toman mujeres. Se presentan mujeres y las empresas deciden no contratarlas. Exacto. ¿Qué argumentos? Van a ser mamás, van a tener licencia maternal, provoca problemas dentro de la fábrica porque ya hay hombres. No está bueno las respuestas. Tratar de quitarle esa ideología a las empresas de que las mujeres podemos trabajar, podemos ser mamás, o sea, podemos realizar muchas tareas. Lo hacemos todos los días, evitando esa parte machista. En otro orden, Ruiz Díaz comentó la difícil situación que enfrenta el sector industrial en la actualidad. Tenemos un tercio de esa cantidad de trabajadores que había hace 30 años atrás. ¿A qué factores obedece esto? ¿Avance tecnológico? ¿Eso ha habido pérdidas de trabajo justamente por ello? Tenemos el avance tecnológico, cierres de fábricas y la falta de compromiso hacia la industria, porque no es lo que el Uruguay está buscando en este momento. Nos faltan industrias. Cambio de agenda, pasamos al deporte, porque 774 personas se anotaron para participar del torneo Junior gratuito que organiza la Intendencia de Montevideo en conjunto con la NBA. Hablamos de un torneo de básquetbol. Y hoy se realizó el sorteo para definir el cronograma de juego. Contarles que cuando recién iniciamos habíamos conseguido una inscripción de 30 equipos masculinos, no todos completos, pero sí 30 equipos masculinos y 16 equipos femeninos. Y bueno, la evolución llevó a que el segundo año ya tuviéramos 26 equipos femeninos y los 30 masculinos. Y bueno, terminando en este tercer año, de alguna manera completar los 30 equipos masculinos y los 30 equipos femeninos. Y bueno, realmente que eso nos pone a todos muy contentos. El objetivo del Junior NBA eran varios objetivos: democratización del deporte que se cumple, la utilización de los espacios públicos de la Intendencia que también se cumple, y la paridad que, como decía el bicho recién, este año tenemos 30 equipos de gurisas y 30 equipos de gurises. ¿Qué implica este torneo para vos? ¿Ya participaste de ediciones anteriores? Sí, mucha emoción porque el año pasado llegamos a la semifinal y estoy emocionado porque supongo que tenemos posibilidades. El año pasado éramos Filadelfia y mi equipo está conformado por distintos cuadros, La Reborges, Aguada, Defensor, pero sí, muy variado. Está muy bueno, es mucha adrenalina y es algo muy divertido para hacer en las vacaciones. Participaron ya el año pasado en la NBA Juniors. ¿Qué les dejó? La verdad que fue muy lindo porque hicimos amigas nuevas, porque era un equipo bastante mixto de equipos y la verdad que estuvo muy bueno también la experiencia delantera de arena y todo al final, que fue un buen cierre. Y la verdad que es bueno porque hace que más niñas chicas quieran jugar y lo ven y motiva a más chicas. Bueno, nos estamos yendo, repasamos los datos del tiempo para la zona metropolitana. De un tiempo muy cambiante en Montevideo y área metropolitana, como decía Natalia, porque para mañana se pronostica Inumet la vuelta de las lluvias y las precipitaciones a la capital, por lo menos durante la mañana. El 21 de diciembre empezará así y terminará mejorando. La mínima prevista para mañana 18 grados, la temperatura máxima 25. Y el viernes 22 de diciembre mejora el pronóstico, no están previstas lluvias, la mínima será de 17 grados y la máxima se mantendrá en 25. Parecido el sábado 23 de diciembre, el penúltimo sábado del año, no se prevé que llueva, dice probabilidad nula en ese sentido Inumet. Para Montevideo y cercanías, mínima 17 grados, máxima 28. Bien, bueno, nos vamos, Martín. Nos estamos yendo, como siempre dejamos la invitación hecha para que se queden en la pantalla de TV Ciudad porque empieza el lado B. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.